vamos a continuar en este caso con la parte de los movimientos populares. Miren, dice así: a los obispos, príncipes, condes y caballeros se les debería permitir poseer solo lo mismo que tiene la gente común. El día vendrá cuando ellos también tendrán que ganarse la vida mediante el trabajo, dijo Hans Bohm. Y bueno, digo, realmente, como ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, pues realmente sí, en este periodo de tiempo hubo desarrollo, hubo avances intelectuales, pero pues también fue un periodo de una profunda desigualdad social. Había gente muy poderosa, gente muy rica, y había gente que pues tenía muchos problemas en cuanto al tema económico, gente que pues prácticamente estaba al borde de la nutrición y demás. Había muchos problemas por ahí. Entonces, en este periodo de tiempo, pues podemos ver que surgen ideas, por así decirlo, de reforma. Están por un lado los conciliaristas de la Universidad de París, que decían que un concilio debía estar por encima de la iglesia. Está Wycliffe en Oxford, ya saben, con sus ideas de limitar el poder. Y tenemos el caso de Hus en Praga. Y fue gente muy respetada en su época por sus conocimientos, y aunque se les acusó de herejes, sediciosos, lo cierto es de que mucha gente no se atrevía a decir que pues todos ellos estaban mal, en el sentido porque eran ignorantes, ¿no? Realmente pues era gente muy lista. Entonces, al leer toda esa situación, hay que entender que muchos de estos movimientos de las ideas de reforma también se dieron entre gente que no era intelectual, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos el movimiento de Wycliffe, que el movimiento de Wycliffe desemboca del tema de los Lollardos, o el de Hus, que en su momento pasa de la universidad a las masas, ¿verdad? Como los Lollardos, los Taboritas y todos estos movimientos, ¿verdad? Entonces, también es cierto que es muy dudoso que Wycliffe y los suyos pues hubieran podido convencer a quienes lo siguieron de entre pues el bajo pueblo, ¿verdad? De no ser porque desde antes ya existía en el pueblo un hervor, una idea, que haya una expresión de las ideas de Wycliffe. Es decir, si la gente no pensara ya de que había que limitar todo este poder corrupto, pues no se hubiera dado así, ¿verdad? Entonces, también está el caso de los Taboritas en Bohemia, que aunque llegaron a ser los más defensores, los más decididos en cuanto al movimiento husita, ellos no derivaban de la mayor parte de sus doctrinas de Hus, sino de las ideas que circulaban entre la gente. Entonces, lo cierto es de que muchos libros de historia le prestan muy poca atención al movimiento conciliar, al movimiento en sí de las masas, ¿verdad? Se le da mucha atención a Wycliffe, a Hus, al movimiento conciliar, pero a las de las masas populares no, ¿sí? Primeramente porque pues los datos que tenemos cerca de ellos son muy pocos, ¿sí? Mientras con Wycliffe se podría hacer bastante, se puede entender mucho, en este sentido, pues lo cierto es de que no hay tanto elemento intelectual como para afirmar, vaya, que pues, ¿cómo se dice? Para poder entender cómo pensaban y cómo se organizaban completamente, porque recordemos que muchos de sus primeros jefes pues eran gente con poco estudio. Y lo cierto es de que muchas de las fuentes que tenemos acerca de esos movimientos pues tienen un cierto carácter partidario, ¿sí? Es decir, son tantos que no nos permite compararlas y así tratar de equilibrar nuestro juicio. Pero en el caso de los movimientos populares, pues la situación pues fue muy distinta, ya que quienes los siguieron eran gente pues muy indocta, como les decía, gente que no sabía escribir, no sabía leer, pues no dejó mucha constancia en su campo, ¿sí? Y también muchos de estos movimientos pues eran muy de tipo apocalíptico, ¿verdad? De modo que quienes formaban parte de ellos creían que el fin estaba cerca y por tanto no veían razón alguna pues para narrar sus historias. En el fin ya viene, ¿para qué dejar todo por escrito? El fin ya viene. Y es muy posible que de haber querido hacerlo pues no hubieran podido, porque eran corrientes de gente que aparecían y se apagaban, aparecían y se apagaban. En cuanto a los testimonios de sus enemigos, pues también lo cierto es de que es muy dudosa su veracidad. Había en esa época pues una serie de acusaciones comunes que se hacían contra todo movimiento que pareciera sedicioso o herético, y veía muchos temas falsos.
Y según se decía, se trataba de gentes que utilizaban su entusiasmo religioso para dar rienda suelta a la inmoralidad, a la rapiña, odiaban a los sacerdotes, a toda la jerarquía de la iglesia, profanaban el altar, por así decirlo, y creían que el fin del mundo estaba cercano y pretendían haber recibido una nueva revelación de Dios o que el Espíritu Santo se había encarnado en ellas, ¿sí? Y pues es muy probable que en algunos casos sí haya sido cierto, pero lo cierto es de que las mismas acusaciones se hicieran contra movimientos diferentes, pues nos hace sospechar pues que también había falsedad en esta cuestión, ¿sí? Por eso es importante entender que todos estos movimientos populares a fines de la Edad Media pues están todavía como que en una especie de limbo. Y no es posible, pues por así decirlo, entenderlos a ciencia cierta, cómo se relacionaba tal grupo con tal otro, ni los orígenes de sus nombres, ni siquiera que querían decir muchos de sus nombres, ¿verdad? Porque pues ni siquiera podemos ver cómo se distribuían de una buena manera. Fíjense, desde los tiempos de Constantino, como ya lo platicamos, la cuestión de la pobreza y los bienes, pues había sido una preocupación de los cristianos. Cuando el Imperio Romano se hace cristiano, la iglesia se empieza a llenar de lujo, se empieza a llenar de riquezas, y después el monaquismo surge como una especie de movimiento de protesta. Pero pues ya en los siglos XII y XIII, pues ya la economía monetaria comienza a cambiar la faz social de Europa, y hubo señales de inconformidad. Está el tema del franciscanismo que se da en Europa occidental, y pues ahora sí que en la época de Constantino, como en el siglo XIII, la iglesia supo asimilar estos movimientos. Es decir, la iglesia en su momento absorbe el monaquismo y los hace instrumentos dóciles de su jerarquía. Y lo que sucedió en la época que estamos estudiando fue que la iglesia pierde esa flexibilidad. O sea, en su momento la iglesia adopta el monaquismo como un arma también, pero ya en esta época la iglesia pierde eso, se vuelve más rígida, y ya en el siglo XIII se empieza a tener miedo de que continúen surgiendo movimientos como el franciscano y que la iglesia no los pueda controlar. Por eso en el año 1215, en el Cuarto Concilio de Letrán, se prohíbe la fundación de las nuevas órdenes. Ahora en los siglos XIV y XV, y esta tendencia se había manifestado en 1215, llega a su cumbre. El poder de la jerarquía se sentía amenazado por el fervor de los movimientos de pobreza. Digo, principalmente porque pues vieron que tanto las órdenes de Francisco como de Domingo pues ya se habían vuelto demasiado ricas y poderosas. Realmente ya no eran pobres, ya no representaban ese ideal. Los prelados eran ya señores feudales, los frailes tenían un espíritu que antes tenía entre comillas una especie de crítica profética, pues ya había quedado en el olvido, y veían en los nuevos movimientos que exaltaban la pobreza una censura contra ellos, y por tanto tendían a tildarlos de heréticos y corrompidos. La cuestión de la pobreza tenía dos vertientes. De un lado estaban las gentes relativamente pudientes que abrazaban la pobreza voluntaria como un voto, como en el caso fue Francisco de Asís y demás, y hubo personas que también lo siguieron haciendo, pero puesto que este franciscanismo y otras órdenes ya habían abandonado este espíritu, pues estas gentes se veían obligadas a buscar sus propios medios de expresar y vivir lo que querían ser su vocación de pobreza voluntaria, y por tanto creaban grupos o movimientos que no eran bien vistos por la iglesia jerárquica. Otras veces se unían a movimientos que existían entre las clases humildes porque pues les parecía que ahí era más fácil cumplir con el consejo evangélico de la pobreza que había predicado San Francisco y otros más. Ahora bien, y esta era otra vertiente: la pobreza voluntaria es una virtud, entonces no lo será también la involuntaria, la que es el resultado no de una decisión sino de las condiciones sociales. En la Biblia pues hay muchas indicaciones de que Dios juzga a favor de los pobres y contra los ricos que los oprimen, y por diversos medios esta idea central en la Biblia les llegaba a los marginados, y pues entre estos medios se contaban algunas de las personas de la mejor posición social. Y justamente a raíz de todo eso se empieza a ver cierta inconformidad y cierto movimiento, porque los tiempos eran económicamente malos, y empiezan a surgir un montón de movimientos que buscan, entre comillas, la pobreza voluntaria, pues para tener algo de santidad, ¿sí? Otros veían en los males de la época una señal de los últimos tiempos: el anticristo estaba por venir o se encontraba ya en el mundo. Era necesario arrepentirse, castigar el cuerpo para así salvarse del mal que pronto llegaría. Y otros decían que como el fin se acercaba había que ser fieles al evangelio y la justicia.
Y pues lo cierto es de que esto también empezó a tergiversar la verdad cristiana o contra quienes destruían la justicia oprimiendo a los pobres, ¿sí? Entonces justamente vemos un caso de las beguinas y los vegardos, porque vemos que el monaquismo en su momento pues que había ejercido una atracción, lo cierto es de que siempre ejerció cierta atracción fuerte sobre las mujeres en el siglo XIII. El despertar religioso que dio origen al franciscanismo se hizo entre ellas también. Muchas se unieron a ramas femeninas de los franciscanos y los dominicos, otras se van a filas de órdenes más antiguas, donde también es cierto que se cometieron muchos crímenes. Pero pronto pues su número fue tal que los varones comenzaron a quejarse y a poner límites en cuanto al número de mujeres que estaban dispuestos a aceptar en las ramas femeninas de sus órdenes. Y pues es muy probable que parte de este impulso entre las mujeres se haya debido a que la vida monástica pues era lo único que tenían ellas, ¿sí? Era lo único que tenían a escapar de la vida dirigida por las decisiones de otros, padres, hermanos, esposos e hijos. Y pues en todo caso los conventos tradicionales resultaron insuficientes y hubo muchas mujeres que se reunieron en pequeños grupos para vivir juntas y llevar una vida de oración, devoción y relativa pobreza. A estas se les dio el nombre de beguinas, y lo cierto es de que a donde se reunían o las casas en las que vivían se les dio el nombre de beguinajes. Este nombre fue oscuro porque era un término despectivo, era un sinónimo de hereje o albigense, y esto es índice del modo en que eran vistas por el resto de la sociedad y por la mayoría de la jerarquía eclesiástica, aunque pues algunos obispos también es cierto que apoyaron el movimiento y otros lo prohibieron. Después en el siglo XIII ya empieza a haber legislación contra esta idea de vida que amenazaba la estructura de la iglesia, porque sin constituir una orden oficialmente establecida pues no seguía tampoco el género de vida del resto del laicado. Y por la misma época el movimiento comenzó a tomar matices diferentes. Al principio muchos beguinajes no aceptaban sino a mujeres que tuvieran los medios para cubrir su subsistencia, pero poco a poco empezaron a ingresar otras de origen más humilde, pues cuya pobreza no era totalmente voluntaria, pero sí más real que la de las primeras. Y pronto se empieza a acusar a los beguinajes de ser centros de holgazanería, donde había mujeres flojas, sin responsabilidad, y muchas veces los obispos se dedicaban a ponerle trabas. En consecuencia, las beguinas se apartan cada vez más de la iglesia jerárquica y algunas se dieron a doctrinas erradas supuestamente. En unos casos, como en Países Bajos, lograron subsistir hasta tiempos recientes, pero muchos otros fueron suprimidos o pasaron a las filas de movimientos pues más radicales, ¿verdad? Al igual que las mujeres, también se dio esto en el caso de los hombres, y a eso se les dio el nombre de los becardos, ¿sí? Que también fueron acusados de herejía y también fueron suprimidos, ¿verdad? También tenemos otro caso, es el caso de los flagelantes, ¿verdad? Que aparecen por primera vez allá en 1260, pero pues fue en el siglo XIV donde se vio su máxima expansión. Era gente que castigaba a su propio cuerpo latigazos en penitencia por su pecado. Y pues esto no era nuevo, porque hubo varios grandes maestros de monaquismo que lo habían practicado, ¿verdad? Obviamente esto es antibíblico, pero hasta entonces siempre había tenido lugar dentro de la vida monástica y casi siempre había sido regulada por las autoridades, y pues ahora se volvió un movimiento popular. Convencidos de que el fin del mundo se acercaba o de que Dios lo destruiría si la humanidad no daba grandes muestras de arrepentimiento, mucha gente se dedicó a darse latigazos pues hasta hacer correr sangre, ¿verdad? Lo cierto es de que esto era a cierto punto normal, ¿verdad? Porque pues vemos que este tema de la flagelación y demás pues esto era algo relativamente común entre los monasterios. Y cuando alguien deseaba unirse al movimiento tenía que comprometerse a seguirlo durante 33 días y medio. En ese tiempo se les debía obediencia absoluta a los superiores, y después, aunque se volvía a su casa, el flagelante quedaba comprometido a golpearse todos los años en Viernes Santo durante los 30 días de su obediencia. 33 días de su obediencia. El flagelante tenía que unirse a un grupo que seguía a diario un ritual. Iban en procesión hasta la iglesia, marchando de dos en dos, cantando himnos. Después le rezaban a la Virgen, y pues después iban a la plaza pública, siempre cantando, y ahí se desnudaban el torso y se formaban un círculo, y pues ahí empezaban a golpearse, ¿verdad? Lo cierto es de que pues sí, esto estaba medio extraño, ¿verdad? Esto estaba muy tétrico, ¿verdad? Se les acusó, obviamente se les acusó de ser gente desordenada, de ser gente floja, y por lo cierto es de que estos flagelantes tenían una disciplina estricta, ¿verdad? Al principio la jerarquía no los miró con malos ojos, pero poco a poco su actitud fue cambiando,
y esto se debió principalmente a que los flagelentes parecían ofrecer un camino de salvación aparte de los sacramentos de la iglesia. Si su flagelación constituía una penitencia, como ellos decían, esto implicaba que era posible ofrecer una penitencia válida aparte de la confesión sacerdotal. Y muchos empezaron a decir que la flagelación era una especie de segundo bautismo, y pues en imitación de lo que se había hecho muchos siglos antes acerca del martirio. Muchos decían, bueno, antes como ser el martirio, ser martirizado era un privilegio, ahora pues ser autogolpeado lo es, ¿verdad? Entonces muchos decían que ellos estaban pretendiendo usurpar el poder de las llaves que les había sido dado a Pedro y a sus sucesores, ¿verdad? Y pues lo cierto, el vestirse con un hábito especial, sin tener permiso, era un acto de desobediencia, y cuando sus reuniones fueron proscritas, los que continuaron juntándose fueron perseguidos de tener reuniones ilícitas. En varios países se les persiguió, y pues a la postre ya dejaron de practicar su flagelación en público, pero supuestamente el movimiento continuó clandestinamente por varias generaciones, ¿sí? Y justamente vemos también otro caso, que es justamente el de los taboritas, ¿verdad? Ya estuvimos por ahí platicando un poquito acerca de ellos, y pues lo cierto es de que ellos decían que el fin estaba a punto de llegar, el fin está cerca, Jesucristo iba a castigar a los impíos, va a exaltar a los elegidos, y en los últimos días, en espera de que el fin viniera, la tarea de esos elegidos consistía en tomar la espada y preparar el camino del Señor. Y pues no había que tener misericordia de aquellos de quienes de todos modos el juez supremo iba a condenar al fuego eterno, ¿verdad? Entonces, es decir, todos aquellos que se oponían a la voluntad de Dios debían ser destruidos por las milicias cristianas, y supuestamente al llegar al triunfo final Dios restauraría el paraíso. Y cuando algunos de estos taboritas, los adamitas, llevan esto al extremo de andar desnudos imitando a Adán y Eva en el paraíso, pues sí se dedicaron a una vida bastante extraña, Supuestamente lo cierto es de que los taboritas se volvieron contra ellos y los destruyeron a filo de espada, ¿sí? Pues aunque todo esto, este movimiento, pues por así decirlo, parece extraño, lo cierto es de que esas son las consecuencias de un sentimiento profundo de opresión social. Los propios taboritas no veían el reino venidero principalmente en tales términos. No se trataba tanto de la victoria de los oprimidos sobre los opresores como del triunfo de los santos sobre los pecadores, pero el hecho de que casi todos los taboritas pertenecían a los marginados y que los pecadores a quienes condenaban pues eran los ricos y poderosos, primero en Bohemia, después de la condenación de Hus en el resto de Europa. Lo cierto es de que un hecho significativo es que la expectación escatológica lleva a los taboritas a tomar acciones concretas y que contribuyó a sus repetidos triunfos sobre los invasores alemanes, ¿sí? O sea, es cierto que los derrotaron. Y también es importante señalar que, porque frecuentemente se dice que tal expectación lleva a las gentes al conformismo, cuando lo cierto es de que la historia nos ofrece repetidos casos que prueban lo contrario. Mucho depende del contenido concreto de esa expectación y del modo en que se relacione con los tiempos presentes, ¿sí? Es decir, mucha gente dice que el esperar la venida de Cristo te hace ser flojo, te hace caer en locura. Lo cierto es de que no es así. O sea, hay muchos movimientos que lo toman para bien y otros que efectivamente también lo toman para mal, ¿sí? También vemos otro punto muy importante. Corre el año de 1476 en Alemania, en la diócesis de Würzburg. El obispo era también señor de la comarca, que cada vez imponía más impuestos. En la pequeña aldea de Niklashausen había una imagen de la Virgen que se había convertido en motivo de peregrinación, porque según tenía poderes mágicos, ya saben. Y un buen día de marzo, un joven pastor, Hans Bohm, se alza en medio de los peregrinos y comienza a predicar. Sus palabras pues resultan muy conmovedoras. Su mensaje dice que hay que arrepentirse, y pronto muchas acudían a escuchar a Bohm, y pues prontamente fueron miles, ¿verdad? Muchos de ellos permanecían ahí, y los cronistas cuentan que el número de congregados pasó de 50.000. Entonces los mensajes de Bohm se vuelven cada vez más radicales. En presencia de tanta miseria, pues no era difícil ver el contraste entre el mensaje cristiano y la vida lujosa que llevaba el obispo de Würzburg. Bohm comienza a atacar la pompa, la avaricia, la corrupción del clero, y después anuncia que el día vendría cuando todos los seres humanos serían iguales y todos tendrían que trabajar por igual. Esto era lo que el Señor prometía, y a la postre Bohm urgió a sus seguidores a actuar en anticipación del día del Señor, negándose a pagar toda clase de impuestos, diezmos y otras obligaciones, y se señaló un día en que todos juntos marcharían a reclamar sus derechos.
Lo cierto es de que no sabemos qué intentaba Bohm, porque el día antes de la fecha señalada, los soldados del obispo se apoderaron de él y dispersaron a sus seguidores a cañonazos, ¿verdad? Fíjense qué muestra de cristianismo. Después Bohm fue quemado como hereje, ¿sí? Y puesto que al parecer el fermento de su predicación continuaba, el obispo puso a toda la aldea en entredicho y prohíbe las peregrinaciones a ella, pero aún estas medidas no ahogaron las últimas chispas de este movimiento hasta que la iglesia fue destruida por orden del arzobispo de Mainz, ¿sí? Este episodio, pues lamentablemente no es solo que uno de muchas docenas que podríamos platicar, ¿verdad? Los últimos años de la Edad Media se caracterizan por un descontento popular que combinaba causas sociales con movimientos religiosos. Los oprimidos veían que la vida de los opresores no solo era injusta, sino también se arropaba en un manto de piedad cristiana y hasta se apoyaba en la autoridad de la iglesia, y que frente a tal situación hubo multitud de movimientos de protesta y hasta rebeliones que solo pudieron ser sofocadas mediante la acción militar. En todos estos casos, las autoridades eclesiásticas pues ahora sí que se contaban entre los que se beneficiaban con la situación existente, les prestaron todo su apoyo a los poderosos, y a consecuencia de ello floreció un sentimiento anticlerical inspirado inicialmente no por corrientes modernas de la secularización, sino por el viejísimo sueño de la justicia entre los seres humanos. Es decir, vemos cómo la traición que en su momento ocurre por parte del clero de la Iglesia Católica hacia los más desfavorecidos, en su momento es lo que provoca, ¿verdad?, que todo esto se dé, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, y pues bueno, continuaremos después con los temas místicos.